Sí que se nace con un eneatipo. Cuando hablamos de eneagrama y hablamos de estrategias de la personalidad, normalmente estamos hablando de los comportamientos que tenemos, ¿no? Las personas, incluso en en la edad adulta, cómo nos relacionamos, etcétera. Pero hablar de eneagrama es entender realmente cómo se forma la estructura de nuestra personalidad. La estructura de personalidad se empieza a formar desde pequeños. Claro que parece que se adquieren los eneatipos cuando somos pequeños, que estamos aprendiendo. Pero y ya es cierto, o sea, el eneatipo se estructura cuando somos pequeños y estamos, digamos, aprendiendo a funcionar en la vida, ¿no? Eso es cierto, pero en realidad ya viene antes de nacer. O sea, lo que quiero decir es que hay que entender que hay una predisposición. O sea, un eneatipo 3, por ejemplo, sí que se hace su estructura cuando empieza a aprender a hablar, a relacionarse. O sea, no, ningún bebé tiene personalidad. Y si hablamos de estrategias de la personalidad, hablamos de eneagrama, no se puede decir que un bebé tenga un eneatipo en este sentido, pero sí que nace realmente con un eneatipo. Y solo tenemos que pensar que cuando los bebés nacen, nunca son iguales. O sea, si tú vas a un paritorio y hay un montón de bebés, verás que cada uno es de una manera, unos se mueven más, otros se mueven menos, unos lloran mucho, otros lloran menos, unos lloran y se callan, unos no paran de llorar, otros parece que no lloran nunca, ¿verdad? O sea, cada bebé ya tiene, digamos, una diferencia, no tiene personalidad, claro que no. No ha podido todavía, ¿verdad? La personalidad es algo que se desarrolla, digamos, en la interacción con los demás. La personalidad habla de cómo nosotros funcionamos en sociedad, o funcionamos con los demás, porque habla de la personalidad, como sabemos, viene de la palabra máscara, o sea, de qué tratamos nosotros de ser o de aparentar, ¿verdad? Para que funcionemos mejor en el mundo. Esto se crea después, cierto. Pero el bebé ya es diferente antes. Y así como es diferente en esas diferencias de temperamento que podemos decir, porque un bebé con lo único que nace es con un temperamento diferente. Ese temperamento ya viene marcado también, pues por decirlo así, genéticamente, ¿verdad? En su propia esencia, por decirlo con otras palabras, en las que tendrá pues más nervio, más necesidad, menos necesidad, más fuerza, menos fuerza, etcétera, etcétera. Una serie de diferencias, o sea, nada más. Y si hablamos de los tres centros, veremos que ese bebé a lo mejor ya viene de alguna forma preparado para tener más energía en su centro mental o en su centro emocional o en su centro visceral, y ese bebé ya nace como marcando una diferencia en las mismas circunstancias que otro bebé. Quiero decir, no se crea el eneatipo después cuando se crea la personalidad, porque dos bebés que, por ejemplo, puedan ser gemelos, nacen en la misma familia, se les trate absolutamente igual y serán diferentes, tendrán personalidades diferentes, porque vienen predispuestos. El eneatipo viene de antes, ¿vale? Otra cosa es la personalidad. Pero es importante ver la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos creyendo que queremos cambiar de eneatipo. Es que yo soy de eneatipo y me gustaría ser otro. ¿Qué tengo que hacer para no ser o qué tengo que hacer para cambiar? No se puede cambiar de eneatipo. Tú no puedes cambiar tu esencia, tú no puedes cambiar tu carga genética, tú no puedes cambiar quién eras antes de nacer, ¿verdad? Porque ya eras alguien, que esto nos cuesta de ver. Algo que no tiene nada que ver con lo que somos ahora, pero ya éramos alguien antes de nacer, ¿verdad? Y eso siempre estará ahí debajo de todas las capas que hemos desarrollado de personalidad, de creencias, etcétera. Si alguien está ahí y siempre estará, eso no cambiará nunca. Y ahí es donde realmente está nuestro eneatipo. Ahora, otra cosa es que con esa predisposición con la que hemos desarrollado nuestra personalidad, hayamos visto que las cosas no funcionan, lo que tenemos que aprender son nuevas estrategias que funcionen para nosotros. Pero en esencia nunca cambiamos, en esencia nunca cambiamos de eneatipo, ni vamos a cambiar. Solamente tenemos estrategias de personalidad que funcionan bien y estrategias de personalidad que funcionan mal, ¿verdad? Entonces, por eso estudiamos eneagrama. Primero, para descubrir qué somos antes de la personalidad, qué tenemos nosotros en nuestra esencia, ¿verdad? Y que una vez que lo descubramos, también aprendemos eneagrama para encontrar las estrategias que nos funcionen. O sea, diferenciar qué estrategias nos están perjudicando en la vida,
ver de dónde vienen, porque vemos de dónde vienen, y entonces buscar otras que funcionen. En sí, el eneagrama pretende esto, pero eso es una herramienta de autoconocimiento. Primero descubrimos cuáles son nuestras estrategias negativas, por llamarlo así. A partir de ahí descubrimos qué hay antes, cuáles son nuestros impulsos, nuestras necesidades, que están desde antes de nacer, como digo, y cuando descubrimos ya quién somos debajo de todas esas capas, entonces aprendemos nuevas estrategias, que muchas veces nuevas estrategias simplemente acaban siendo que nos permitamos pues, fluir en la vida y ser nosotros mismos sin tantos miedos ni tantas creencias equivocadas, etcétera, etcétera. De eso trata el eneagrama. Pero sí que nacemos ya con un eneatipo, no con una estrategia de personalidad.